comparar la lectura con la ejecución de una orquesta sinfónica. Ambos son hechos holísticos, actos holísticos, son un todo. Podemos analizar sus partes. En el caso de la pieza musical, de la ejecución musical, podemos pensar en los violines, en los trombones, en las flautas. En el caso de la lectura podemos pensar en las palabras, en las oraciones, en los párrafos. Pero leer es cuando todas estas partes participan en una ejecución integrada. Además, ambas requieren de mucha práctica para tener éxito, y una práctica que se da a través del tiempo. Y en ambas puede haber varias interpretaciones. En el caso de la lectura, puede depender del propósito por el que se está leyendo, de los conocimientos que tiene el lector y del ambiente en que se está desarrollando la lectura. Entonces, ¿qué es leer? Leer es un proceso complejo mediante el cual se construye significado del texto. Requiere de la estrecha coordinación de un número de fuentes de información interrelacionadas. ¿Cómo se da este proceso? Hay dos posiciones, básicamente. Una posición nos dice las sílabas, las palabras, las oraciones se identifican, y una vez que se identifican se pasa a un nivel superior que sería comprender. Pero la investigación nos dice esto no es del todo correcto. La segunda posición, por lo tanto, plantea que leer no es solo identificar sílabas, palabras, oraciones, sino que requiere que se involucre una serie de información y que esta información se pueda utilizar. O sea, información muy variada, que se conoce acerca de cosas, de hechos, de personas, de los textos, de cómo están organizados. Entonces, el texto no es donde está toda la información, es solo la información parcial que utiliza el lector, la persona que lee, para aplicar sus conocimientos previos, sus experiencias. Entonces pensamos que la lectura realmente es una interrelación entre la información que nos da el texto y los conocimientos del lector. De ahí parte el primer principio de la lectura. El leer es un proceso constructivo. La persona construye su comprensión a partir de lo que conoce. De ahí la importancia de ofrecer a nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes, oportunidades muy variadas, con textos, con láminas, con películas, con paseos de ser posible, porque en la medida en que se tenga más información de hechos, de situaciones, de personas, la comprensión resulta muchísimo más fuerte, más creativa, más completa. La creencia nos dice el significado está en el texto y el lector lo que hace es que lo extrae. La investigación no lo plantea así. La investigación nos dice el significado del texto se construye con la base que tenemos de conocimientos previos y de experiencias. Entonces, el primer principio del acto de la lectura es que es constructiva. El segundo principio, el acto de leer es un proceso automático fluido. ¿Qué es fluidez? Fluidez es reconocer las palabras con exactitud, en el tiempo, con la velocidad adecuada y la prosodia. La investigación nos demuestra que hay una alta relación entre decodificación automática y comprensión lectora. Entre menos tiempo dediquemos a identificar las palabras, más tiempo tenemos para pensar acerca de lo que estamos leyendo. La investigación también nos ha demostrado, niños en los niveles inferiores, primero o segundo grado, que logran una decodificación automática, son aquellos que en grados superiores tienen niveles más altos de comprensión de lectura.
La creencia dice, una vez que se logra la decodificación automática, la comprensión de lectura viene por sí sola. Y la investigación nos dice, la decodificación automática es necesaria, pero no es suficiente. El tercer principio del acto de leer es que el proceso de leer es un proceso que es estratégico. ¿Cuál es el lector o la lectora estratégica? Es aquella persona que conoce cuál es el propósito de la lectura, cuán familiarizada está con el tema y cuán complejo es el tema. Y de acuerdo con eso, entonces modifica. Una cosa es leer un texto por gusto, que no se fija en los detalles, se disfruta nada más, y otra cosa es pensar en un texto que va a ser evaluado. El lector estratégico, además, conoce si no está comprendiendo y decide, me adelanto un poquito, vuelvo a leer, leo en voz alta y en última instancia pide ayuda en fuentes externas. El cuarto principio del proceso de la lectura es que requiere de motivación. Aprender a leer y escribir es un proceso muy complejo que requiere mucho tiempo. Y hay que mantener la motivación para no perder la esperanza. Clases conducidas en forma ágil, variables, con oportunidades, con opciones, con cierto control sobre lo que voy a leer o lo que cada uno va a leer y sobre lo que se le pide después de la lectura, que puede ser un proyecto, una actuación, una discusión grupal. Esto motiva y mantiene esa motivación. Los temas tienen que presentarse en forma entusiasta y además tiene que haber una explicación de por qué vamos a leer esto. El quinto principio del acto de la lectura, del acto de leer, es que es una destreza que se desarrolla a través de la vida. No es algo que se aprende en un momento y ya está listo, que va a ser para siempre, sino que requiere de mucha práctica, de una práctica constante. Comienza desde que hay un contacto con el ambiente lector, con libros, desde que el niño está muy pequeño, y continúa toda la vida. Es decir, el niño, el adolescente, el adulto mayor, la persona adulta mayor, siempre tiene interés por diferentes temas, o puede que encuentre que hay tiempo en ese momento para leer algo que nunca pudo investigar lo suficiente, o busca nuevos temas. Entonces es un proceso que se da a través de la vida. ¿Cuándo comienza el proceso? ¿Cuándo es que se inicia esa lectura? Realmente se inicia desde muy, muy temprano, antes de llegar a la escuela. El desarrollar, el aprender a amar los libros en un niño que ni siquiera ha comenzado a hablar. Desarrollar el concepto de cómo se sostiene un libro, cómo se pasan las páginas. El disfrutar del ritmo y la cadencia de la persona que le lee. Esto se inicia desde muy temprano. Y por supuesto, la experiencia lectora temprana es fundamental para preparar el escenario para el éxito ya a nivel de escuela formal. Claro, el sistema educativo es el que prepara en forma efectiva a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes para el éxito lector. Y esta preparación debe basarse en la investigación, en aquellas técnicas, aquellas estrategias que han demostrado ser exitosas para prepararlos para enfrentar y manejar contenidos cada vez más complejos y más extensos. Entonces, es el sistema educativo el que ya asume desde el momento que el niño entra a la preescuela, que se le estimulan las áreas perceptuales, de memoria, lingüísticas, lo que tiene que ver con la
la decodificación, toda esta preparación hasta llegar a la parte formal en primero, segundo grado. En ese momento y a través de la escuela hasta llegar al colegio, ¿qué se busca? La decodificación automática y la comprensión. La creencia dice, la comprensión no se enseña, el estudiante tiene la habilidad de comprender por sí solo. Y la investigación nos dice, no, la comprensión sí se puede enseñar, utilizando aquellas estrategias que han demostrado ser exitosas y enseñándolas en forma explícita. ¿Cuáles son las estrategias a nivel de primaria? En primaria hay que trabajar específicamente con aprender a resumir, aprender a contestar preguntas, aprender a hacer un mapa conceptual, un organizador gráfico y además a controlar la propia comprensión. ¿Estoy entendiendo o no estoy entendiendo? A nivel de secundaria, las estrategias que se proponen, las básicas, son hacer hipótesis, anticipar de qué se va a tratar, tanto cuando se comienza a leer como cuando se va a la mitad del texto, puede ser al final, saco conclusiones, lo que yo anticipé ocurrió o no ocurrió. Entonces se enseña a hacer hipótesis, se enseña a plantear preguntas, cómo, dónde, cuándo. Se enseña a clarificar, ¿estoy entendiendo o no estoy entendiendo? Se enseña a resumir, a sintetizar y también se fortalece la imagen visual. Yo me imagino, yo hago un mapa mental de lo que estoy leyendo. Esto se puede enseñar. ¿Cómo? Con el modelaje del profesor, la profesora. Este modelaje después pasa a una instrucción directa, a una práctica guiada. Y una vez que se logra esta práctica guiada que tiene éxito, se llega a la autonomía. Pero las estrategias sí se pueden enseñar y se deben enseñar. Un programa de lectura debe estar diseñado alrededor de actividades significativas. Y tienen que basarse en las funciones de la lectura. Es decir, ¿para qué leemos? ¿Por qué leemos? Leemos para manejar la complejidad. Leemos para poder armar algo. Leemos una receta si queremos cocinar. Leemos para llenar un cuestionario. La lectura, cuando tiene un objetivo a corto plazo, yo voy a leer esto porque necesito resolver y armar un juego, es un gran motivador. Entonces aparece una gran necesidad para leer. Esa es la primera función. La segunda función es que la lectura me permite manejar el tiempo libre. ¿Cuándo leo? Cuando voy en el autobús, cuando estoy en una sala de espera, en un consultorio, cuando voy al supermercado. Entonces hay que buscar oportunidades variadas para que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes puedan leer, encontrar espacios en la escuela, en el colegio, donde sabemos que van a permanecer parados por lo menos 1 o 2 minutos, como sería la fila para ir al comedor. ¿Por qué no llenar, poner en las paredes diferentes textos que resulten atractivos para ser leídos? La tercera función de la lectura es que la lectura nos permite comunicarnos en el tiempo. Podemos leer algo que se escribió hace 2 minutos o que se escribió hace 2000 años. Entonces las oportunidades de leer textos históricos deben ser parte de nuestro programa, de leer cartas, diarios, libros, mapas. Nos permite reconocer cómo nos podemos comunicar entre las generaciones y cómo nos podemos comunicar a través de las diferentes épocas históricas. La cuarta función es que la lectura nos permite comunicarnos en el espacio. Las cartas son poderosos motivadores para leer. No hay un niño que rehúse leer una carta
que fue escrita exactamente para él. Entonces la posibilidad de que los estudiantes, las estudiantes de grados superiores escriban un libro para los niños pequeños, que puedan llegar a leerlo al aula y que los niños pequeños contesten con una carta, con un dibujo, esto motiva tremendamente para leer. La quinta función, la lectura se realiza por gusto y por disfrute. Entonces, quitarnos la idea de que vamos a leer algo porque hay que llenar espacios, porque hay que contestar preguntas y después hay examen. No, es leer por gusto y dar oportunidades con diferentes lecturas, leer chistes, leer adivinanzas, leer romance, leer ciencia ficción, leer misterio, muchas oportunidades variadas. Y además la oportunidad de leer en la escuela, que haya un espacio para leer lo que yo quiero. Yo llevo mi propio libro, mi propio texto para leer. Y la sexta función nos dice, la lectura es para darle sentido a nuestras experiencias. Por ahí alguien escribió, leemos para saber que no estamos solos. El poder de la buena literatura está en la habilidad para hacerle llegar al lector y expresarle universalidad. Una buena lectura nos transmite sentimientos, angustias, alegrías, dolores que compartimos como seres humanos. El niño pequeño reacciona a este poder aún desde que está muy pequeño y con las primeras experiencias con libros. Si dentro de 30 años quisieran pensar acerca de lo que conversamos hoy, ¿qué aspectos fundamentales valdría la pena resaltar? Primero, la lectura es un proceso constructivo. Depende de las experiencias de cada uno y de ahí que tenga más de una interpretación. La lectura es fluida, es estratégica, requiere de motivación y ocurre a través de la vida. Inicia desde muy temprano, antes de comenzar a hablar, en ambientes ricos, ¿verdad? Con libros, que se estimule el ver el libro, disfrutar el libro. Pero es el sistema educativo el que es el encargado de darle a los estudiantes las estrategias que han sido probadas por la investigación, que son exitosas. El programa de lectura debe basarse en actividades significativas, que piensen por qué leemos. Leemos para manejar la complejidad, para manejar el tiempo libre, para comunicarnos en el espacio, en el tiempo, por gusto y para conocer y saber que compartimos experiencias como seres humanos. Todo profesor, toda profesora, toda maestra, maestro que es experto en una materia debe ser a la vez experto en lectura. Muchas gracias.